Muy buenas tardes, profe y compañeros. A continuación vamos a exponer nuestro ejercicio que consiste en un eje de una caja de transmisión de una máquina extrusora. Los integrantes somos Juan David Osen Guarnizo y Jonathan Javier López Corredor. Vamos a hacer un análisis ANSYS a través de nuestra materia elementos finitos. Nuestro problema consiste principalmente en analizar una falla que ocurrió en el eje de transmisión de una máquina extrusora. Ocurrió en esta parte. La máquina falló totalmente, el eje se fracturó en tres pedazos. A continuación les mostraré el proceso mecánico de la máquina extrusora. Se utilizan estas partículas de plástico, se introducen en la máquina extrusora para formar hilos de plástico. Estos hilos de plástico pues son formados a partir de variaciones de temperatura y procesos mecánicos al interior de esta máquina. La falla, como les dije, ocurre en este pedazo, que es la caja de transmisión, donde pues internamente están los tres ejes de... Aquí les muestro los tres ejes. Ocurrió en el primer eje, en el segundo eje primario de la máquina, es este de acá. Aquí fue cuando ya falló. Se hace una triple fractura y podemos evidenciar que esta ocurre principalmente en el chavetero. ¿Dónde se encuentran acá los ejes? A continuación les voy a dar las consideraciones del modelo CAD. Principalmente pues cogimos nuestro eje que estaba roto, lo volvimos a armar y tomamos las mediciones, hicimos un boceto a mano para luego pues, ponerlo en nuestro modelo CAD Inventor. De Inventor pues ya se pasó a un análisis en ANSYS. Vamos a empezar con el análisis del eje. El análisis del eje se hizo en el programa Inventor. Lo que se quería era lograr como una fiel representación del eje, lo más cercano a la realidad posible, donde los puntos críticos o los factores más importantes a representar era en primera instancia el chavetero. Si nos vamos a la imagen, vemos que hay dos puntos donde es importante un análisis, que son el punto superior y el punto inferior del chavetero, que fue donde ocurrió la fractura. Entonces, en el Inventor era, eran los puntos más importantes para la representación, eran los dos puntos más importantes para representar. Y si nos vamos, estos dos puntos fue en donde en el desarrollo y la práctica del eje fue donde ocurrió la falla. Y son los puntos donde se va a hacer un énfasis en los resultados o en el análisis de los resultados que nos arroje el sistema ANSYS. Nuestros materiales analizados fueron tres, principalmente el IC 8620, el IC 4140 y el Structural Steel de ANSYS. ¿Por qué utilizamos estos dos? Pues porque son utilizados para ejes de transmisión, principalmente pues el primero, el 8620, permite soportar altos esfuerzos de torsión y una superficie con alta dureza. El segundo ISIS pues es comercial, es de alta tenacidad y muy versátil. Y utilizamos el Structural Steel principalmente porque era el único que nos mostraba una gráfica SN para hacer un análisis de fatiga. Este análisis de fatiga lo utilizamos porque es una variación muy importante en nuestro análisis. Como primera medida, lo que se hace es guardar el modelo en Inventor y a continuación se puede exportar la geometría para realizar el diseño, el análisis estructural en ANSYS. A continuación, lo que se hace es em, darle o otorgarle la propiedad del material y cada uno de los factores del material para el análisis de esta pieza. Acá podemos ver las propiedades del material que fueron ingresadas o estipuladas en un paso previo, que pues no se va a mostrar por términos de tiempo, pero son los parámetros más significativos para el estudio y análisis, del análisis estructural. Para el mallado se utilizó el método automático y el phase icing. El método automático es principalmente uno que lleva un mejor desarrollo, puesto que utilizamos unos tetraedros de 5 milímetros donde en las partes complejas del eje nos va a dar una mayor satisfacción en los valores, en los resultados obtenidos. Pero no pudimos utilizar ya la versión ANSYS estudiantil, no pudimos utilizar este mallado para los resultados finales. Utilizamos fue un phase icing, que pues el phase icing se hace en escondivisión de las caras principales del cilindro en el eje. Fueron 9 caras en total las que se utilizaron para el phase icing. Esto con una variación ya en el tetraedro de 10 milímetros. A continuación les mostraré pues las restricciones de nuestro eje. Utilizamos dos cilíndricas support, que son los de color azul, ubicados en los extremos.
y utilizamos un momento en la parte interior donde se encuentra el chavetero, es en esta parte ubicada de 600 newton. Paso siguiente, para este primer paso vamos a hacerlo así, simplemente para determinar los valores de deformación, los valores máximos de esfuerzo del que está sometido. Pero normalmente esta pieza y la problemática que se presenta es que la máquina hace que esta pieza esté expuesta a temperaturas de mayores a 200 grados Celsius, que se supone que es lo que forzó a la fractura de la pieza. Eh, si nos vamos a las soluciones, la deformación total, vemos los valores de deformación, donde los valores máximos, como es, o sea, era predecible, si podemos ver, nos remitimos a la imagen, eran los valores en el chavetero, donde funciona como un concentrador de esfuerzos y donde es máxima la carga que soporta el eje, donde los puntos más mínimos son los extremos, los soportes cilíndricos. Si nos vamos también a la gráfica de esfuerzo equivalente, perdona, la de equivalente, la de esfuerzo, vemos que, pues aquí una diferencia, que el valor máximo de esfuerzo está antes del cabezal, por así decirlo, del eje, donde un valor máximo de esfuerzo que soporta es de 13,972 megapascales para esta pieza. Si nos podemos más remitir a herramientas de ANSYS, podemos ver los factores de seguridad, la gráfica del factor de seguridad y la gráfica de fatiga. Si podemos observar en propiedades del material, el valor límite del módulo de Young son 2,07 por 10 a la 5 megapascales, donde el material se comporta en una zona elástica. Se puede ver que para condiciones a las que el material está sometido no hace ninguna relevancia. O sea, para condiciones sin temperatura, este esfuerzo no tiende a fracturar el sistema. A continuación, lo que se hizo fue exponer al material en el análisis a una temperatura de 200 grados Celsius y se procedió a realizar la solución del sistema. Evaluando cada uno de los factores de la solución, podemos que en la información total pues, se puede apreciar visualmente que en el material se genera como dilatación térmica gracias a la variación excesiva de temperatura al que está expuesto el eje, donde también se puede apreciar puntos críticos, que es el medio del eje, donde casi que actúa todo el momento en la práctica. Para el esfuerzo, vemos que los máximos valores de esfuerzo al que está expuesto este material son de 3.667,5 megapascales. Y terminando de analizar la primera práctica, el primer análisis estructural, se puede ver una gráfica que es importante de ver, que son los ciclos de vida del elemento o del material y comparados con el historial de carga, donde vemos que en este punto pues hay una caída que es cercano a los 10 sobre 1,2, que es una caída ya que significa la fractura del material dada por los ciclos de carga o los ciclos continuos de carga en el elemento. Vemos que analizando este material tiene un cierto grado de permisibilidad o no es tan no es tan propenso a la fractura en estas condiciones de trabajo en el que se está realizando. Vamos ahora con el otro material que es un IC 4140 QT. Ahora para este material se van a tomar las mismas restricciones o los mismos límites de frontera, donde vemos que igualmente son dos soportes cilíndricos a los extremos y un momento de 600.000 newton por milímetros en la parte media del eje. Igual, ya para este caso vamos a tomar directamente ya el material con la condición de temperatura de 200 grados Celsius, el mallado y las propiedades del material se hacen como se mencionó anteriormente. Aquí vamos a estudiar como la variación en los valores de los resultados. Por ejemplo, en la deformación total vemos que es muy significativo el cambio con respecto al anterior eje, debido ya al material o al comportamiento del material. Vemos que la dilatación térmica también pues se puede ver significativa. Y lo importante, vamos a ver los esfuerzos a los que está sometido el material. Vemos que los puntos críticos o los puntos donde hay más esfuerzo sobre el material ya no son exclusivamente el medio o el punto del chavetero, sino podemos ver que donde están las muescas o los puntos extremos del eje, donde están los soportes cilíndricos, también tienden
para este caso, a recibir unos esfuerzos bastante considerables, donde el valor máximo de esfuerzo al que está sometido el material es de 48.886,7 megapascales. El límite permitido para este material, el IC 4140, antes de que este material se deforme ya plásticamente, es de 455 megapascales. Haciendo el análisis en los puntos, vemos que en las condiciones en que se está trabajando este material en la práctica, la fractura sí ocurriría en los puntos donde, donde se puede ver en la imagen, exactamente, casi idénticos. Ocurriría la fractura porque los esfuerzos exceden ese límite elástico. Pero para este caso podemos ver que en los extremos también habría fracturas donde están los soportes cilíndricos, o sea que este material pues no es un, se puede decir que para efectos prácticos es un poco más limitable que el material visto anteriormente. También podemos ver la gráfica de los ciclos de vida del material, donde podemos ver que ya como lo evidenciamos casi por los esfuerzos a los que está sometido el material, vemos que para el historial de carga es mucho menor el punto de fractura del material o el punto de falla del material al material visto anteriormente, donde se encuentra en un punto casi de 10 a 0,8, entre 10 y 0,8, entre los límites de los ciclos de vida permitidos. Haciendo como un recuento, un análisis de lo que se entendió hasta el momento, es que el material cumple un factor demasiado importante en la escogencia para la fabricación del eje, en su escogencia para la fabricación del eje. También o sea, la condición de trabajo donde se está evaluando el material, donde se está haciendo la práctica del material, como no es la óptima porque la máquina está fallando y llevando al exceso o a un punto de temperatura muy alto, el material hace que este tienda o su falla se vea más prematura de lo que sería lo común. Para concluir el punto de los resultados, pues, se puede determinar que además del material, el valor del momento al que está expuesto el eje debería ser em, relativo a las medidas o al diseño del chavetero, porque el chavetero es el que cumple una fase crucial en el funcionamiento del eje. Antes de nada, es un punto demasiado crítico porque es el que acumula más esfuerzo debido al que el momento casi que está sobre él y además de los soportes cilíndricos en los extremos que como por el funcionamiento del equilibrio de fuerzas es los que soportan también un punto alto en los esfuerzos. Y ya para finalizar, las recomendaciones y posibles mejoras que se le pueden hacer al estudio sería hacer bien una gráfica de CN para los dos materiales utilizados y encontrar una mejor forma de utilizar el mallado en un ANSYS diferente al estudiantil para una mayor eficiencia en los resultados finales. Muchas gracias por su atención.